Estaba muy unido a mi abuelo y me afectó mucho cuando falleció. Quiero decir esto antes de seguir adelante. Él siempre fue bueno conmigo y solo tengo los recuerdos más gratos de nuestro tiempo juntos. Días en el parque, jugando a la pelota, viajes de pesca. Ya saben a qué me refiero, recuerdos idílicos de la infancia con un abuelo cariñoso. Los recuerdos son algo curioso. Los buenos momentos son de los que siempre hablamos, los que elegimos recordar. Supongo que es como las fotografías, instantáneas en el tiempo. Solo tomamos fotos de ocasiones felices, bodas, cumpleaños, graduaciones y vacaciones. Estos son los eventos e hitos que decidimos conmemorar. Pero, ¿qué pasa con los momentos oscuros? Esos recuerdos dolorosos que llevamos con nosotros. Lamentablemente, no podemos escapar del sufrimiento durante nuestra corta existencia mortal. En algún momento experimentaremos decepción, ira, desengaño y dolor. Intentamos no recrearnos en estos momentos de dolor, no dejar que nos consuman y destruyan nuestras frágiles vidas. Apartamos el dolor al fondo de nuestras mentes o intentamos hacerle frente usando medicamentos y terapia. Pero nunca podremos escapar realmente de nuestro pasado. Nuestros errores y tribulaciones siempre estarán ahí y, en cierto modo, llegarán a definirnos. Tuve mi buena dosis de frustraciones durante mis primeros años, pero mi primera pérdida verdadera llegó cuando mi abuelo perdió su larga batalla contra el cáncer, falleciendo en silencio en una cama de hospicio un frío día de invierno. Como dije, su muerte me afectó mucho. Me esforcé por salir adelante en el funeral, conteniendo las lágrimas mientras veía cómo bajaban su ataúd a la tierra. Las semanas y meses posteriores a la muerte de mi abuelo fueron un momento difícil para mí, ya que luchaba por lidiar con el dolor y la depresión. Pero fui capaz de superar este dolor y emerger del pozo de oscuridad, encontrando una fuerza interior mientras me decía a mí mismo que mi abuelo no querría que me revolcara en la pena. Yo sabía que él querría que siguiera adelante con mi vida y eso fue lo que hice, pero aún faltaba un giro en la historia. Dicen que todas las familias tienen sus secretos, sus trapos sucios, por así decirlo, y supongo que la nuestra no es diferente. Debo reiterar que yo estaba muy unido a mi abuelo y él siempre fue amable conmigo. Pero a medida que crecí y fui más perspicaz, empecé a ver las tensiones dentro de nuestra familia. Siempre hubo una frialdad entre mi padre y mi abuelo, entre padre e hijo. Mantenían una relación, pero tuve la impresión de que era más por mi bien que por otra cosa. Creía que había problemas no resueltos de la infancia de mi propio padre, pero él nunca habló de ello. Del mismo modo, mis abuelos se habían separado mucho antes de que yo naciera y, hasta donde yo sé, nunca se reconciliaron. De nuevo, nunca recibí una explicación de lo que había sucedido, eso fue hasta un año después de la muerte de mi abuelo. Para entonces, yo era un estudiante de primer año en la universidad, tomando un descanso de las fiestas para estudiar para mis exámenes parciales. Había sido una larga sesión de estudio en mi abarrotada habitación de la residencia, bebiendo taza tras taza de café para mantener la concentración. Pero, inevitablemente, mi fuerza me falló, mis ojos se cerraron y me quedé dormido con la cabeza apoyada en el escritorio. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero recuerdo despertarme con las primeras luces del amanecer brillando a través de mi ventana, levantando mi cabeza cansada del escritorio y volviendo a la realidad. Me maldije por haber desperdiciado horas preciosas de tiempo de repaso, pero me asombró encontrar muchas páginas de texto escrito a mano en la mesa frente a mí. Inicialmente pensé que había hecho más trabajo antes de quedarme dormido, pero cuando empecé a leer las palabras sentí que mi corazón latía rápido en mi pecho. Lo que leí era asombroso y, seguramente, imposible. Por lo tanto, sospeché de un truco. El texto no era de mi letra, ¿ven? Así que pensé que mi compañero de cuarto me había gastado una broma cruel. Pero luego recordé que se había ido a casa de sus padres durante el fin de semana. Y, además, había detalles incluidos en la carta que él no podía haber sabido. Es más, reconocí la caligrafía y pude comparar la misteriosa carta con la última tarjeta de cumpleaños que recibí de mi abuelo. ¿Y adivinen qué? Era una coincidencia perfecta. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras me sentaba en mi colchón y leía las palabras que sabía que eran de mi abuelo.
Yo sabía que teníamos un vínculo especial, pero nunca habría imaginado que se extendía más allá de la tumba. Pero no puedo pensar en ninguna otra explicación después de lo que había descubierto, así que debo creer que mi abuelo se puso en contacto conmigo desde el más allá. Claramente, él tenía asuntos pendientes que necesitaba comunicar y yo era su conducto para hacerlo. No fue fácil leer su relato y es aún más difícil compartirlo aquí. Sin embargo, creo que debo hacerlo, porque no veo otra forma de lograr el cierre para nuestra familia, y espero ayudar a otros con este mensaje. Y aquí está, las palabras completas de mi abuelo muerto para que ustedes, los lectores, las juzguen como quieran. Jason, mi querido nieto. Lamento tener que contactarte de esta manera. Estoy seguro de que esto es extraño para ti y no es mi intención asustarte. Puedes estar tranquilo de que no has perdido la cabeza. No puedo explicar cómo, pero por alguna razón nuestro vínculo se extiende entre los reinos y soy capaz de escribir mi relato usando tu mano. Puedes considerar esto una violación de tu soberanía y estarías en lo correcto al hacerlo. Solo puedo disculparme profusamente y asegurarte que esto es algo de una sola vez. No es mi intención acecharte, Jason. Quiero que vivas tu vida y seas feliz, pero también necesito que sepas la verdad sobre mí y que entiendas lo que nos espera a todos después de la muerte. En primer lugar, quiero decir cuánto te amo. Significa mucho para mí que estuvieras ahí para mí durante mis últimos días y horas. Sentí tu presencia en todo momento, incluso después de que mi condición física se deteriorara tanto que no podía hablar ni moverme. Yo sabía que estaba sosteniendo mi mano cuando di mi último aliento y eso me dio mucho consuelo. ¿Alguna vez piensas en la muerte, Jason? Sospecho que no. Yo nunca lo hice cuando tenía tu edad. Cuando eres un niño, crees que vivirás para siempre. Pero, una vez que llegas a la vejez, entenderás lo que se siente cuando tu cuerpo y tu mente se deterioran lentamente. El cáncer es una enfermedad horrible, que te consume lentamente de dentro hacia afuera. Seré honesto, el concepto de Dios y la vida después de la muerte nunca resonó realmente conmigo. Claro, el capellán vino a visitarme al hospicio y hablamos. Pero nunca estuve verdaderamente convencido. No puedo decirte exactamente lo que me pasó después de morir. No hubo un túnel o una luz brillante que seguí. En un momento estaba con un dolor insoportable y al siguiente no había nada más que oscuridad. No sé cuánto tiempo pasé en ese vacío entre los mundos mientras mi alma se separaba de mi cuerpo físico y era transportada a otro lugar. Cuando recuperé mis sentidos, lo primero que noté fue la ausencia de dolor, un gran alivio ya que una enorme carga se había quitado de encima. Cuando abrí los ojos y levanté la mano, me asombró ver mi juventud restaurada, las arrugas y manchas de la edad desaparecidas y reemplazadas por una piel suave y tersa. Es más, mi cabeza estaba clara y mi vista era nítida. Lo siguiente que vi fue el espejo frente a mí, un cristal reflectante enmarcado en hermoso oro. Pero en lo que me centré fue en el hombre que me miraba, al que al principio no reconocí. Al inspeccionarlo más de cerca, me di cuenta de que estaba viendo mi propio reflejo, excepto que ya no era un anciano enfermizo. En cambio, por algún milagro, había sido restaurado a la flor de la vida. Para mi asombro, me di cuenta de que estaba de vuelta en el cuerpo que tenía a mis 20 años, apuesto, sano y fuerte. Déjame decirte, Jason, que no pude evitar sonreír mientras me admiraba en ese espejo. Pensé que esto debía ser el cielo. Era real y de alguna manera lo había logrado. Estaba tan concentrado en este aparente milagro que me tomó un momento inspeccionar el resto de mi entorno. Una vez que lo hice, descubrí que estaba sentado en una lujosa sala de espera. Estaba sentado en una silla hecha de la más fina madera de roble y el cuero más suave. El espejo enmarcado en oro que había estado mirando colgaba de una pared de mármol bellamente elaborado y liso. Y mientras examinaba la habitación, me di cuenta de que el suelo, el techo y las 4 paredes eran todos de mármol, el más fino que jamás había visto. Sobre el espejo, noté las palabras talladas en la roca que decían, Lux in tenebris. Confieso que no recordaba suficiente latín de la escuela secundaria para poder traducir la frase. Pero lo que sí noté fueron las 2 puertas cerradas a cada lado de mí. La de mi izquierda era de un negro azabache y la de la derecha era del blanco más puro.
No entendí lo que significaba todo esto, pero tuve la impresión de que esta cómoda habitación era una sala de espera para lo que venía después. Estaba nervioso, pero no demasiado temeroso, ya que todo lo que había ocurrido hasta ahora era una mejora respecto a mi situación anterior. No tuve que esperar mucho hasta el siguiente acontecimiento, ya que la puerta blanca a mi derecha se deslizó lentamente para abrirse, revelando un brillo de luz solar tentadora que me llamaba. Sentí el resplandor cálido y me levanté de mi silla, caminando lentamente hacia la luz y abrazando el calor mientras pasaba al otro lado. De repente me encontré en un lugar familiar, mi hogar de la infancia. Esta era una pequeña casa suburbana y yo me miraba mi diminuto cuerpo vestido con una camiseta y pantalones cortos. Examiné la sala de estar y la vi llena de rostros de mi pasado, mi madre y mi padre, mi tío y tías, primos y amigos. Todos estaban sonriendo y felices, y yo era el centro de atención. Vi el pastel de chocolate en la mesa de nuestro comedor con velas encendidas esperando a ser sopladas y noté el cartel que colgaba sobre la chimenea con mi nombre estampado. Para mi asombro, me di cuenta de que había sido transportado de vuelta a mi 8º cumpleaños, uno de los recuerdos más felices y puros de mi infancia. Fue la experiencia más extraña porque estaba dentro de mi cuerpo de 8 años y era capaz de experimentar la alegría inocente y la emoción de un niño, mientras que aún podía procesar todo lo que estaba sucediendo con un cerebro y un nivel de comprensión adultos. Me cantaron la canción de cumpleaños y mi padre me levantó para que pudiera soplar las velas. Te diré, Jason, que realmente pude saborear el pastel en mi boca y estaba muy dulce. Luego, abrí con entusiasmo mis regalos, chillando de alegría cuando abrí el regalo de mi querido tío, el hermano menor de mi padre, un nuevo bate y guante de béisbol. Estaba tan emocionado que insistí en que fuéramos directamente al jardín para poder jugar a la pelota. ¿Recuerdas cuando solíamos jugar juntos, Jason? ¿Cuando eras más joven? Disfruté mucho esos momentos, pero nuestros juegos también estuvieron teñidos de tristeza para mí. No sé si lo notaste. Probablemente no. Trabajé muy duro para ocultártelo. En cualquier caso, esa fiesta de cumpleaños, comer pastel y lanzar una pelota con mi tío, supongo que fue el final de mi infancia, la muerte de mi inocencia. Probablemente estás confundido, Jason. Nunca te conté sobre mi educación, ¿verdad? Tenía mis razones para hacerlo en ese momento. Ahora me doy cuenta de que debería haberte dicho la verdad antes de mi fallecimiento, pero la retrospectiva es algo bueno. De todos modos, disfruté revivir el día y me retiré a mi dormitorio donde me quedé dormido con una sonrisa en mi rostro. Cuando desperté, me encontré de vuelta en la sala de espera cubierta de mármol, excepto que esta vez era diferente. Una vez más miré en ese espejo enchapado en oro y vi el rostro que me miraba. Me sorprendió ver que había envejecido terriblemente, mi rostro ahora pálido y demacrado, mientras que mi cuerpo estaba delgado y frágil. Es más, sentí el dolor de nuevo. No tan malo como lo experimenté al final de mi vida mortal, pero desagradable. No obstante, mis articulaciones dolían y mi cabeza palpitaba. También me sentí ansioso, de alguna manera sintiendo que me esperaban cosas malas. Lentamente giré la cabeza hacia la izquierda mientras la puerta negra se abría. Lo que vi más allá de esa puerta era exactamente lo opuesto a lo que había presenciado anteriormente, una oscuridad tan completa que pensé que estaba mirando un agujero negro, un vacío aterrador que podía tragarme por completo. Instintivamente supe que algo horrible me esperaba al otro lado y lo último que quería hacer era atravesar esa puerta negra. Intenté alejarme de la oscuridad solo para descubrir que ya no tenía control sobre mi cuerpo. Mi cerebro gritaba, pero mis piernas tenían vida propia y pronto estaba caminando hacia el vacío negro, gritando mientras la oscuridad me atrapaba. De repente volví a ser un niño, casi un año mayor que en mi encarnación anterior. Estaba saliendo del Chevy de mi padre, obedeciendo su instrucción de mirar a ambos lados antes de cruzar la calle mientras nos acercábamos a la casa al otro lado. Experimenté un terror frío mientras caminábamos hacia la desgastada puerta de madera de la pequeña casa, sabiendo muy bien lo que nos esperaba dentro. Mi padre tocó el timbre y no recibió respuesta. Lo vi fruncir el ceño mientras comenzaba a golpear la puerta con impaciencia, de nuevo, sin éxito.
La tensión aumentó mientras buscaba a tientas en su bolsillo la llave de repuesto y la insertaba en la cerradura. Intenté abrir la boca y gritar, rogarle a mi padre que no entrara, pero descubrí que no podía pronunciar una palabra. Cuando mi padre abrió la puerta, lo primero que noté fue el olor fétido. Mi padre me dijo que me quedara afuera mientras él investigaba. Debería haber escuchado, pero me temo que estaba condenado a repetir los errores de mi yo ingenuo y demasiado curioso de 8 años. Una vez más, mis piernas caminaron hacia adelante por su propia fuerza, conduciéndome adentro mientras seguía en silencio el camino de mi padre. Mi sangre se heló al escuchar a mi padre gritar y romper a llorar, el hombre fuerte en mi vida colapsando como un castillo de naipes. No podía entender que lo habría reducido a este estado emocional, pero luego entré en la sala de estar y fui testigo del horror que había dentro. Mi tío estaba sentado en el sofá, su cuerpo sin vida y su piel descolorida. Había sangre y fragmentos de cráneo y cerebro en la pared detrás de él, y una grotesca herida de bala en la parte posterior de la cabeza de mi tío, con el revólver todavía agarrado en su mano muerta. Me quedé allí con un horror asombrado, volviendo a la mentalidad de un niño que simplemente no podía entender lo que estaba viendo. Mi padre intentaba pedir ayuda, forcejeando con el teléfono mientras intentaba marcar los números con una mano temblorosa. Se volvió loco cuando me vio, gritando con lágrimas en los ojos. «Maldita sea. Te dije que te quedaras afuera». Se abalanzó sobre mí, sus enormes pies golpeando el suelo de madera. Y luego arremetió, abofeteándome con fuerza en la mejilla. «Vete al infierno», repitió. Rompí a llorar y salí corriendo de la habitación, tropezando en el umbral y golpeándome la cabeza contra el cemento. El dolor me atravesó el cráneo mientras el mundo se volvía negro. Puede que estés conmocionado, Jason, y si es así, me disculpo. Nadie te contó sobre el suicidio de mi tío y el impacto que tuvo en nuestra familia. No fue fácil presenciarlo siendo un niño de 8 años. No había terapia infantil para mí en aquel entonces y supongo que lo afronté a mi manera, enterrando el trauma en lo profundo de mi subconsciente. Pero no puedes esconderte de los horrores en el más allá. No sé con certeza si esto es obra de demonios entre bastidores o si los únicos demonios están dentro de mi propia cabeza, una conciencia que de alguna manera ha sobrevivido después de la desaparición de mi cuerpo físico. De cualquier manera, hace poca diferencia. Esperaba volver a la relativa comodidad y seguridad de la habitación de mármol. Pero, la oscuridad aún no había terminado conmigo. Avancemos un año. Estaba de vuelta en nuestra casa familiar, pero ya no era un lugar de felicidad e inocencia infantil. Mi 9º cumpleaños había pasado con poco reconocimiento y sin fiesta, pero para entonces ya había llegado a esperar este nivel de negligencia de mis padres, que antes eran cariñosos. Mi padre fue golpeado duramente por la trágica muerte de su hermano menor. Tal vez se culpó a sí mismo, no lo sé. Aún así, mi padre nunca fue el mismo después de ese terrible día. Comenzó a beber en exceso y el hombre era un borracho malo. El matrimonio de mis padres se deterioró muy rápidamente. Peleaban regularmente mientras su felicidad anterior se desmoronaba bajo la doble presión del dolor y el alcoholismo. Y ahora me arrojaban de vuelta al medio de todo, un niño asustado viendo cómo la relación de mi madre y mi padre tocaba fondo. Mi padre estaba sentado encorvado en su sillón, bebiendo un gran vaso de whisky mientras veía la televisión. Yo estaba sentado en la esquina, tratando de permanecer callado e inadvertido mientras leía mis cómics. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no provocar la ira de mi padre. Mi madre entró en la habitación, lanzándole a su marido una mirada de frío desprecio mientras soltaba un sonoro «puf». Mi padre levantó la vista, con ira en sus ojos inyectados en sangre mientras escupía una sola palabra. ¿Qué? Mi madre se detuvo en seco, encontrándose con su mirada de enfado antes de responder. «Mírate el estado. Borracho otra vez, desperdiciando tu vida mientras tu hijo mira. Maldita sea, mujer. Déjame en paz», respondió papá. Pero mi madre había llegado a su límite, habiéndose quedado sin simpatía por su marido alcohólico y autocompasivo. «No eres el hombre con el que me casé», gritó, «eres patético. Te odio». Pareció que el tiempo se congeló mientras esas palabras furiosas flotaban en el aire.
Yo sabía lo que venía, por supuesto. Ya había vivido este día antes, pero el terror que sentí fue tan severo como la primera vez. Vi la furia ciega en los ojos de mi padre y supe que no había vuelta atrás. Se levantó de su silla, con los puños cerrados mientras avanzaba hacia su esposa. Ella gritó e intentó retroceder, pero la bestia que se había apoderado de mi padre era demasiado rápida, golpeándola y tirándola al suelo. Jadeé consternado, pero me encontré paralizado por el terror, incapaz de moverme de mi esquina. Mi madre estaba en la alfombra, con sangre brotando de su nariz rota. Pero ella se mantuvo desafiante, mirando a su atacante y sonriendo mientras le daba un reproche más. ¿Te hace sentir grande? ¿Crees que eres un hombre? No eres nada. Mi padre ya no era un hombre, eso era cierto. Se había transformado en un monstruo viviente, su rostro ardiendo en rojo y sus ojos saltones mientras se acercaba y agarraba a su esposa por la garganta, asfixiándola con sus propias manos. Grité, rogándole a mi padre que se detuviera y corriendo hacia la escena violenta. Usé mi escasa fuerza en un intento de alejar a mi padre, pero de poco sirvió. «Quédate fuera de esto», gritó, mientras soltaba su agarre en la garganta de mi madre y me golpeaba en la cara, arrojándome hacia atrás con una fuerza poderosa. Me golpeé contra la pared y experimenté una oleada de dolor, y una vez más la oscuridad me consumió. Bueno, Jason, no te sorprenderá saber que el matrimonio de mis padres se desmoronó poco después de este incidente violento. Mamá solicitó el divorcio por motivos de abuso doméstico y mi padre no lo impugnó. Supongo que estaba avergonzado de lo que había hecho. Viví con mi madre y solo veía a papá ocasionalmente. La bebida se apoderó de su vida y, en poco tiempo, nuestras visitas programadas terminaron y finalmente perdimos todo contacto. Pasarían años antes de que lo volviera a ver en la más trágica de las circunstancias. Este fue otro trauma que había intentado enterrar, pero por supuesto los demonios de la oscuridad me trajeron de vuelta allí para que pudiera revivir el trauma una vez más. Tenía 18 años, oficialmente un adulto a pesar de que todavía parecía un niño. Tuve que madurar rápido después de la violenta separación de mis padres. Me quedé con mi madre, pero teníamos poco dinero después del divorcio. Mamá sufría de ataques de ansiedad y a menudo estaba muy medicada, lo que significaba que yo tenía que cuidarla y trabajar a tiempo parcial después de la escuela para ayudar a pagar las cuentas. No había tenido noticias de mi padre en varios años cuando recibí la llamada poco después de mi 18º cumpleaños. Este era un lugar y un momento al que nunca había querido volver, pero las fuerzas de la oscuridad me habían traído de vuelta allí de todos modos. Sentí la náusea en lo profundo de mi estómago mientras esperaba en el pasillo blanco y estéril, sentado en un banco duro e incómodo mientras miraba la puerta frente a mí, leyendo la única palabra escrita en ella con pintura negra: morgue. La ominosa puerta se abrió lentamente y un asistente médico enmascarado apareció, hablándome en un tono frío y sin emociones, diciendo: «Es hora». Mi cabeza daba vueltas y luché por mantenerme de pie sobre mis piernas temblorosas, deteniéndome momentáneamente y respirando profundamente antes de entrar en la morgue. El olor a desinfectante dentro era abrumador, pero no podía cubrir por completo el hedor fétido de la muerte. Vi la camilla de metal en el centro de la habitación y noté la forma de un cuerpo humano debajo de una sábana blanca. Mis instintos me decían que huyera de esta escena espantosa, pero sabía que no podía. Yo era el hombre de la familia ahora y no había nadie más que pudiera completar esta tarea desagradable. Lentamente, muy lentamente, el asistente de la morgue retiró la sábana para revelar el horror debajo. Allí yacía mi padre, pero no como lo recordaba. Se había ido el fuerte modelo masculino que una vez conocí, reemplazado por un cadáver hinchado con una antiestética piel amarilla. Años de abuso de alcohol lo habían reducido a este lamentable estado antes de que su hígado, que había sufrido durante mucho tiempo, finalmente cediera. Técnicamente, mi padre no se había suicidado como lo había hecho su hermano, pero bien podría haberlo hecho. Me sentí enfermo, las lágrimas rodaban por mis mejillas a pesar de mis mejores intentos de controlar mis emociones. El asistente macabro no mostró empatía mientras pronunciaba sus siguientes palabras: ¿puede confirmar la identidad del difunto? Ahogué mis lágrimas y sollocé mi respuesta,
confirmando el nombre de mi padre para completar este acto de fría necesidad burocrática. Eché un último vistazo al horrible cadáver de mi padre, mi corazón doliendo al considerar el desperdicio inútil de una vida. Y luego me di la vuelta y tropecé temblando hacia el umbral, esperando volver a pisar el pasillo, pero en cambio caminé directamente hacia un oscuro abismo. Cuando abrí los ojos me encontré de vuelta en esa habitación de mármol mirando mi cuerpo lamentable en el espejo. Parecía tan enfermo y cansado como antes, mi cabello se estaba adelgazando y mi rostro se estaba cayendo, pero todavía había una chispa de desafío en mis ojos y un fuego en mi corazón. Había pasado por el infierno, pero aún no había terminado, y sabía que mi situación mejoraría. Me giré a mi derecha, observando con curiosidad cómo la puerta blanca se abría y la luz entraba, atrayéndome a presenciar otro recuerdo de mi existencia mortal. Tenía 21 años y estaba en mi primera cita con María, tu abuela. Fuimos a un autocine, aunque recuerdo poco sobre la película. En cambio, miré sus profundos ojos verdes y sentí que me ahogaba en ellos. Y experimenté la ola de poderosas emociones una vez más mientras suavemente le apartaba su largo cabello oscuro y me inclinaba hacia adelante para besarla. Y cuando nuestros labios se encontraron, fue mágico. María restauró mi fe y esperanza después de mi difícil infancia y esa noche me enamoré profundamente de ella. Pensé que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos. Pero, como sabes, Jason, esto no sucedió. Pero todavía había muchos años buenos por delante y traté de saborearlos lo mejor que pude mientras los ángeles de la luz me impulsaban hacia adelante en el tiempo. El día de nuestra boda. Me sentí ansioso mientras estaba parado en la iglesia y sudaba a través de mi traje y chaleco. Pero luego vi a tu abuela caminando por el pasillo en su vestido largo y fluido, radiante de alegría mientras venía. Te diré, Jason, ella era la mujer más hermosa que jamás había visto, y decir, sí, quiero, fue lo más fácil del mundo para mí. Luego, volví a estar en un hospital, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Años antes había necesitado identificar el cuerpo de mi padre, pero ahora estaba dando la bienvenida a una nueva vida con el nacimiento de mi hijo, tu padre. Me paré junto a tu abuela, que estaba sentada en su cama. Estaba agotada después del trauma del parto, pero llena de alegría y amor después de traer a nuestro bebé al mundo. Una enfermera me entregó a mi bebé y casi me sentí abrumado por la emoción mientras sostenía a mi hijo recién nacido en mis brazos. No podía creer lo pequeño y frágil que era y sentí miedo de que fuera mi responsabilidad proteger y nutrir a esta pequeña persona. Pero amaba a tu padre más que a nada, Jason, y ese día fue el más feliz de mi vida. Sin embargo, al revivir ese momento, no pude evitar sentir tristeza y arrepentimiento, porque sabía que esto era lo mejor que se podía esperar. Ese día prometí no cometer los mismos errores que mi padre, pero, ay, fue una promesa que no cumplí. Mi alma fue de vuelta a la sala de espera y el rostro que vi en el espejo estaba rejuvenecido, el color volvía a mis mejillas. Pero mientras miraba mi propio reflejo, noté la oscuridad detrás de mis ojos, una reliquia de mi infancia problemática que no había podido sacudirme. No me sorprendió en absoluto cuando la puerta negra se abrió y mis piernas me llevaron al infierno de mi propia creación. Pronto estuve sentado en un banco en la primera fila de una iglesia. ¿No es extraño cómo tantos de los mejores y peores momentos de nuestras vidas tienen lugar en iglesias y hospitales? Me sentí destrozado mientras miraba el ataúd cerrado, incapaz de concentrarme mientras el ministro pronunciaba su elogio. El funeral de mi madre. Su salud había disminuido rápidamente en los últimos años de su vida. Se había vuelto incapaz de cuidarse sola, por lo que mi madre se mudó con nosotros por un tiempo. Sin embargo, no había funcionado. María y yo éramos recién casados con un bebé pequeño que cuidar y el narcisismo y la depresión de mi madre se hicieron demasiado difíciles de soportar. Acordamos trasladarla a una residencia de ancianos. Bueno, María y yo acordamos. Mi madre no quería ir y nunca me perdonó por meterla allí. Murió de un derrame cerebral repentino una noche, falleciendo con tantos problemas sin resolver. Ella me culpó por lo que había sufrido en sus últimos años y no pude evitar sentir una inmensa culpa. Pensé que todos en esa iglesia me estaban juzgando,
susurrando que yo era un mal hijo que había dejado morir a su madre sola. Este fue el comienzo, el inicio de mi caída en desgracia. Los demonios me absorbieron más profundamente, trayéndome de vuelta a uno de mis peores momentos. La escena era dolorosamente familiar. Claro, era una sala de estar diferente en una época diferente, pero ahora me doy cuenta de que la historia se estaba repitiendo. Mi hijo, tu padre, tenía 9 años, la misma edad que yo cuando, bueno, esa parte ya la sabes. Tu padre estaba jugando a un videojuego a través del televisor y yo estaba en mi sillón bebiendo de un gran vaso de whisky y mirando constantemente el reloj mientras me enfadaba cada vez más. María, tu abuela, era el objeto de mi furia paranoica. Estaba trabajando hasta tarde otra vez, por tercera noche en una semana. No me gustaba su jefe, no me gustaba la forma en que la miraba. Nuestro matrimonio había estado en problemas desde la muerte de mi madre. No había lidiado bien con la pérdida, recurriendo a la bebida y descuidando a mi esposa e hijo. También me volví paranoico, pensando que todos estaban en mi contra, y me había obsesionado con la idea de que mi esposa estaba teniendo una aventura. Mi cerebro estaba en llamas esa noche, alimentado por la paranoia y el whisky barato. Cuando María finalmente llegó a casa, exploté de ira. ¿Dónde diablos has estado?, exigí mientras me levantaba de mi silla. Los ojos cansados de María se abrieron de miedo, pero mi ira no disminuyó. Hablamos de esto, tartamudeó nerviosamente, hemos estado muy ocupados en la oficina. Mierda, grité, te lo estás tirando, ¿verdad? Dime la verdad. Delante de nuestro hijo, no, respondió María. Me di la vuelta para encarar a mi hijo, encontrándolo distraído de su videojuego mientras miraba hacia arriba con miedo. Por un breve momento reconsideré mi airada diatriba, pero luego María habló de nuevo y mi furia regresó con venganza. No eres el hombre con el que me casé. No sé qué te ha pasado. No sé qué me poseyó. Quizás la sangre de mi padre todavía corría por mis venas o tal vez el alcohol había borrado todo sentido de mi cabeza. De todos modos, no hay excusa posible para lo que hice a continuación. Vi rojo, arremetiendo y golpeando a mi esposa en la cara, golpeándola tan fuerte que cayó al suelo, mirándome con sangre brotando de su nariz y con shock en sus ojos. Esos ojos verdes, los mismos de los que me había enamorado todos esos años antes, y ahora habíamos llegado a esto. Al instante me sentí atormentado por la culpa, dándome cuenta de que había hecho algo horrible que nunca podría deshacerse. Escuché el grito a mi espalda, girándome para ver a tu padre gritando y corriendo hacia mí. Juro, Jason, que no quise lastimarlo, sino que actué por instinto mientras lo empujaba al suelo, mirando con horror cómo caía. Y en ese momento alcancé mi punto más bajo, dándome cuenta de que, a pesar de todo, me había convertido exactamente en mi padre abusivo. Caí más profundamente en el abismo y de repente estaba parado en un andén gris y azotado por el viento en una estación de tren solitaria. Mi cabeza latía y había lágrimas corriendo por mis mejillas mientras todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. María me había dejado después de la agresión, llevándose a tu padre con ella. Había tocado fondo, mi dolor autocompasivo era tan abrumador que ni siquiera mi fuerte bebida podía mitigarlo. Había decidido acabar con todo, dirigiéndome a la estación aturdido mientras un plan mal concebido se formulaba en mi cerebro destrozado. Me paré al borde del andén, mirando por la vía mientras el tren se acercaba desde la distancia. La escena sombría no era exactamente como la recordaba. Por primera vez hubo una divergencia entre mis visiones en el más allá y mis recuerdos mortales. Noté cómo el andén de enfrente estaba envuelto en oscuridad a pesar de que era pleno día. Y cuando miré al horizonte más allá, no pude ver nada más que negrura, sin que ni siquiera la luna o las estrellas fueran visibles en el cielo. La única luz en el andén de enfrente provenía de una luz fluorescente que brillaba en el refugio de pasajeros. Vi 3 figuras oscurecidas de pie dentro y observé con horror asombrado cómo avanzaban hacia la luz. Jadeé de puro terror al reconocer al trío macabro, fantasmas literales de mi pasado. A la izquierda estaba mi difunto tío, con el agujero de bala ensangrentado todavía en su cabeza tal como lo había visto todos esos años atrás. El siguiente en la fila era mi padre, con su piel de un amarillo antinatural y su cuerpo hinchado,
idéntico a como había aparecido en esa losa de la morgue. Y finalmente estaba mi madre, enfermiza y frágil como estaba al final, aunque todavía podía ver las marcas rojas en su garganta, el resultado del intento de su marido de estrangularla muchos años antes. Fue escalofriante ver a mis parientes muertos aquí en este recuerdo de otro mundo de mi día más doloroso. Pero empeoró. Miré a los ojos oscuros de los tres y noté como todos los rastros de humanidad se habían ido. Ya no eran mi familia, en realidad. Me di cuenta entonces de que los demonios de la oscuridad habían tomado sus formas, deleitándose con la oportunidad de torturarme una vez más. O al menos esto es lo que supuse al principio, pero ahora me doy cuenta de que tenían una intención mucho más siniestra. Era como si los tres fueran un solo organismo, y abrieron sus tres bocas al unísono y gritaron con una voz profunda e inhumana. Y lo que dijeron fue esto: venid a nosotros. Las palabras me helaron hasta los huesos. Debería haberme apartado del andén, pero no pude. El tren se acercaba rápidamente y yo todavía estaba a solo unos centímetros del borde. Todo lo que se necesitaría era un paso adelante y todo terminaría, excepto que no lo haría. Los demonios querían que saltara, pero el golpe del tren no me mataría. ¿Cómo podría, si ya estaba muerto? Ahora sabía lo que querían. Si daba un paso adelante, mi alma se perdería para siempre, consumida por la oscuridad perpetua del otro lado. Este era un destino terrible, sin duda, pero en ese momento lo consideré. Me habían obligado a revivir los peores momentos de mi vida y a afrontar los errores que había cometido. Me pregunté si este era mi castigo. ¿Era este el destino que me merecía? El tren estaba a solo metros de distancia ahora. El sonido de su motor y el fuerte sonido de su bocina llenaban mis oídos y sus faros de color rojo sangre casi me cegaban. Puse mi pie derecho hacia adelante y me incliné sobre el borde, encontrándome a solo pulgadas de la condenación eterna. Pero de repente hubo un estallido de luz blanca a mi espalda y sentí una mano firme en mi hombro, tirándome hacia atrás del borde. El tren pasó a toda velocidad y pronto dejó el andén atrás. Y cuando me di la vuelta, vi el rostro de un ángel, la mujer que había salvado mi vida y ahora mi alma. Puede que estés confundido, Jason, y no te culpo. Sin embargo, el incidente en el andén del tren sí ocurrió. Intenté suicidarme después del colapso de mi matrimonio, solo para ser salvado por una buena samaritana, una mujer de buen corazón que me sacó del borde y me calmó. Ella salvó mi vida y nunca supe su nombre. Ese día en la estación de tren fue un punto de inflexión para mí y me alegra decir que cambié mi vida. Dejé de beber y busqué ayuda profesional para recuperarme. Lamentablemente, no hubo vuelta atrás para María y para mí, pero traté de estar ahí para tu padre mientras crecía. Aún así, no creo que él me perdonara de verdad por haber lastimado a su madre, y no puedo culparlo por eso. Lo que hice fue imperdonable, pero hice todo lo que pude para enmendarlo. No quería terminar como mi padre y, en ese sentido, finalmente lo logré. Mi relación contigo fue muy importante para mí, Jason, e intencionalmente te protegí de la oscura historia de nuestra familia porque quería que tuvieras una vida mejor. Pero ahora me doy cuenta de que esto fue un error. Merecías saber toda la verdad sobre tu abuelo, con defectos y todo. Espero que puedas perdonarme por mi engaño, Jason, y por favor, debes saber que te amo. Y así, este fue el mensaje de mi abuelo desde más allá de la tumba. Como se pueden imaginar, yo era un desastre emocional cuando terminé de leer su carta. Todavía no había descartado por completo la posibilidad de que esto fuera un engaño elaborado, así que decidí confrontar a mi padre y a mi abuela con las revelaciones que había aprendido. Ambos se mostraron reacios a hablar del pasado, pero finalmente confirmaron que el relato de mi difunto abuelo era, de hecho, la verdad. Este no ha sido un momento fácil para mi familia, pero creo que necesitábamos enfrentar la verdad para sanar. A pesar de sus inquietantes confesiones, todavía amo a mi abuelo y lo extraño mucho. Hizo cosas malas, pero trabajó duro para romper el ciclo de violencia y comportamiento autodestructivo. Consideré mantener esta oscura historia como un asunto privado dentro de nuestra propia familia, pero en su lugar, estoy publicando las palabras de mi difunto abuelo aquí. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, no sé cómo mi abuelo pudo comunicarse conmigo desde el otro lado,
ni puedo decir si sus experiencias del más allá son típicas. Pero, si lo son, esto sugiere que la eternidad no es tan simple como el cielo y el infierno. Parece que la vida después de la muerte es una batalla constante entre la luz y la oscuridad mientras luchamos contra nuestros peores impulsos, intentando derrotar a nuestros demonios internos y elevarnos por encima de todo el dolor y el trauma de nuestras vidas mortales. No sé cómo me siento acerca de esta revelación, pero creo que mi abuelo quiere que viva mi mejor vida y sea feliz, y eso es lo que tengo la intención de hacer. Que Dios los acompañe, amigos míos, y mantengan a esos demonios a raya.